están relacionados, sobre todo si tengo pacientes que tienen algún tipo de dispositivo como un tubo endotraqueal, o si también tienen algún tipo de catéter, un catéter venoso central, un catéter periférico que colocamos bastante en las vías en los hospitales. Y por ahí también, si es que uno no hace una adecuada asepsia de la piel, si es que uno no se lava las manos adecuadamente, entonces pueden ocurrir infecciones, ¿no? Las infecciones en prótesis también, ¿no? Entonces, en aquellas cirugías de traumato en la cual uno utiliza dispositivos como placas, tornillos, ¿no? Un dispositivo externo, pueden ocasionar también estas infecciones, ¿no? Siempre y cuando este material no resulte siendo estéril o el personal pues no se haya hecho adecuada higiene de manos. Bien, ahí tenemos algunas imágenes de los forunculosis que pueden ocasionar el Chalazion también, que puede ser ocasionado por este grupo de los estafilococos, sobre todo más los estafilococos aureus, celulitis de la misma manera, una celulitis que se puede ver en las mujeres que están dando de lactar. Es bastante frecuente encontrarlo porque los bebés muchas veces ya comienzan como que a morder. Entonces el morder genera unas lesiones, unas heridas, y a través de esas heridas es por donde va a ingresar Staphylococcus. Ahí tienen la imagen del síndrome de la exfoliación dérmica o de la piel escaldada, ¿no? Que lo vamos a ver más en los bebés. El impétigo, que también se puede ver en los estreptococos, ahí ven esas costras mielecéricas, ¿no? En los recién nacidos, ¿no? También están asociados para los bebés. Ya hemos visto en el GRAM algunas características que se pueden ver de los estafilococos. Podemos ver que son cocos gram positivos, que pueden estar agrupados en tetradas o racimos, y racimos por eso toma el nombre de estafilo. Resultan ser bacterias aerobias y anaerobias facultativas. ¿Cómo lo vamos a ver en la práctica? Lo anaerobio facultativo en la turbidez, en todo el caldo nutritivo, ¿no? Esa es una característica muy resaltante del comportamiento que tienen con el oxígeno. Después de esto también tienen proteasas en la pared que se unen al anillo beta-lactámico, la penicilina, lo que se le conoce con el nombre de las PBP. Se pueden cultivar en medios hipertónicos con cloruro de sodio, o sea, altas concentraciones de 75 gramos por litro, y esto nos va a permitir hacer la diferenciación en el caso de las colonizaciones. Si nosotros queremos evaluar en un hisopado nasal, por ejemplo, quiero ver si mi paciente está colonizando algún Staphylococcus aureus, entonces yo lo puedo sembrar directamente en este tipo de medios hipertónicos, que nosotros lo conocemos como el manitol salado. Una de las características de estafilococos es que también producen la enzima catalasa. En la práctica ustedes van a ver que esta enzima yo la obtengo como con el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Agrego unas gotas a las colonias y voy a observar que salen unas burbujitas, ¿no? Esas burbujitas corresponden a oxígeno y también al agua, que es la manera de cómo se va a degradar, y es lo que me va a permitir decir, si catalasa positivo, ojo, es estafilococo. Entonces, ante una muestra que ustedes tengan y vean en un gran coco gran positivos, lo primero que le van a tener que hacer es la catalasa. Si catalasa es positiva, estás frente a estafilococo. El siguiente paso es ver si es un Staphylococcus aureus o los Staphylococcus coagulasas negativas. Entonces, para ese caso, vas a tener que utilizar la coagulasa. También se menciona de que hay más de 40 especies que son los estafilococos, pero hay 3 que tienen una relevancia médica, ¿no? Que resulta siendo muy importante, como ven, Staphylococcus aureus, en la cual es coagulasa positiva, mannitol positivo, las grandes concentraciones de cloruro de sodio, pero la novobiosina, el antibiótico para poder utilizarlo como una identificación, es sensible. En epidermidis, la coagulasa sí es negativa, el mannitol puede ser variable, y la novobiosina es sensible. En cambio, Saprophyticus tiene todo parecido a comparación de la novobiosina, que es resistente. El Saprophyticus, no se vayan a olvidar, infecciones urinarias, mujeres jóvenes, ¿no?, que inician relaciones sexuales, ahí es frecuente encontrarlo. Aureus es un patógeno y también es considerado un coagulasa positivo. Si mencionamos algunas características de los estafilococos coagulasas negativos o estafilococos diferentes al aureus, está epidermidis, que forma parte de la microbiota de la piel, está asociado también a las infecciones hospitalarias, a la presencia de cuerpos extraños.
Saprofítico ya me hemos estado mencionando, hemolíticos visto en las heridas, en las endocarditis, en las mismas infecciones urinarias. Ludonensis es un estafilococo de tipo oportunista, pero también puede generar infecciones a nivel de pacientes que utilicen alguna prótesis valvular. Y Staphylococcus capitis que se encuentra en las glándulas sebáceas. Otros Staphylococcus como minis que podemos aislarlo de las glándulas apocrinas de las axilas. Nosotros en el hospital, en nuestro mapa microbiológico, habíamos estado aislando otros estafilococos diferentes al Staphylococcus aureus. Y si son estafilococos del grupo coagulasa negativa, es más probable que sean de dónde, que provengan de alguna contaminación de la piel. Podemos ver aquí la descripción del manitol positivo, es este de acá que vira de color amarillo, esto es un manitol negativo que se queda con el color rojo. En la producción de la enzima coagulasa, lo característico es ver esta presencia de un coágulo. Entonces, el coágulo es lo que va a favorecer a decirme, ya, coagulasa positiva, ojo, esto es aureus. Si no veo ninguna presencia de coágulo, como se ve en la siguiente imagen, puede ser algún estafilococo coagulasa negativa que no sea aureus, ¿no? Y eso va a ser una importante diferenciación. ¿Cómo es que los estafilococos nos pueden producir daño? Tiene diferentes elementos de las cuales van a bloquear, van a dañar los diferentes tejidos en donde se va a ubicar estafilococos. Tenemos aquí a la proteína A, que es la que se encarga de bloquear la inmunoglobulina G. El bloquear esta inmunoglobulina va a lograr la no realización de la fagocitosis. Mencionábamos también que tiene unas proteínas como la fibronectina que se van a unir hacia las mucosas. Tienen exotoxinas como las citocinas alfa, beta, toxinas exfoliativas, las toxinas entéricas, la leucocidina gamma, ¿no? Entonces tenemos diferentes exotoxinas que todas ellas van a causar daño. En las enzimas que nos van a permitir hacer también la identificación de la bacteria, así como la presencia de un superantígeno, de la cual es la que forma la toxina 1 y se va a encargar de activar a los linfocitos T. ¿Y para qué? Porque van a generar un interferón gamma, una interleuquina 2, un factor de necrosis tumoral en las situaciones del shock tóxico. Entonces, aquí para hacer algún detalle de las diferentes sustancias que se liberan, decíamos que las citoquinas, ya sean citoquinas alfa, beta, dependiendo de qué tipo de células son las que lo producen, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver. En cuanto a las enzimas, ya estábamos mencionando que la coagulasa coagula el plasma sin presencia del calcio, es la presencia de fibrinógeno en fibrina y así, ¿no? Las toxinas exfoliativas tenemos de dos tipos, una tipo A y B. La A resulta ser la termoestable, que es la que va a ser codificada por el fago, y la vitamina I, la de tipo B, es la termolábil, que es codificada por un plásmido. Entonces, estas toxinas se van a ubicar en la unión epitelial y van a dar lugar a la formación de ampollas sin bacterias, lo que se le conoce como la piel escaldada. Por otro lado, esta toxina 1, que es este superantígeno, va a ocasionar el síndrome de shock tóxico que se caracteriza en un paciente presentando cuadros de hipotensión, fiebre, rash, falla multiorgánica, ¿no? Y eso está relacionado, esta toxina 1. En esta imagen podemos ver la patogenia de cómo es que va a producir Staphylococcus aureus la infección. Mencionábamos los diferentes componentes que tiene Staphylococcus aureus en su célula. Ahora, esto va a terminar dañando la matriz extracelular. Asimismo, también el Staphylococcus aureus va a llamar a diferentes sustancias, como vamos a ver, para que produzca el daño al tejido. Por ejemplo, en la imagen A tenemos aquí la piel, que la piel al sufrir una herida, un corte, va a favorecer al ingreso de la bacteria. Entonces, al ingresar esta bacteria, Staphylococcus aureus va a llamar de inmediato a los neutrófilos, ¿no? Que son nuestras primeras líneas de defensa. Pero ¿qué es lo que va a pasar con estos neutrófilos? No los van a reconocer como si fuera un agente extraño.
¿ya? Entonces eso es lo que va a producirse y finalmente la gran acumulación de células, porque estas citoquinas que se van a liberar van a hacer llamar a diferentes tipos de células al lugar de la lesión, finalmente van a luego a morir, se van a liberar, se va a romper la bacteria y se va a diseminar por todo el torrente sanguíneo, ¿no? Y eso es lo que pasa. Otra de las características que tienen los estafilococos es el famoso gen MEC, ¿no? Y este es un gen en el cual va a agrupar a una serie de genes en cassette. Los más conocidos es el gen MEC-A y el gen MEC-C. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio lo que más aislamos es la presencia del gen MEC-A, ¿no? Entonces ya me estarían indicando qué cosa, que estoy frente a una infección por Staphylococcus aureus de tipo meticilino resistente. Dentro de las variaciones del comportamiento que pueden presentar las bacterias, Staphylococcus está en base a los cambios ambientales. Por ejemplo, estoy en un medio hipertónico a una temperatura de 30 grados, la bacteria va a formar unas colonias diminutas. Puede producir capacidad de hemólisis y esto es gracias a una sustancia llamada hemolicina, ¿no? Y esto donde los vamos a ver en el agar sangre. Algunas características que tiene la pared celular de las bacterias de las gram positivas es la pared gruesa que tiene, ¿no? Y esto es el péptido glucano. Por eso dice acá que se compone de una serie de cadenas cortas de glicano de aproximadamente 20 residuos alternantes. Esos residuos alternantes que lo conforman es el ácido N-acetil murámico y el beta-1,4-N-acetilglucosamina, ¿no? En la parte del N-acetilmurámico, justamente es donde vamos a tener el famoso pentapéptido, ¿no? Que se van a juntar ahí estos péptidos, ¿no? Para dar lugar a esta formación de la cadena. Ahora, en la imagen de la ubicación de la alanina, vamos a tener ahí también un puente de glicina que está formado por 5 glicinas, ¿no? Entonces, de esa manera es que se va a producir esta síntesis del péptido glucano. Ahora, ¿cómo puede dar la infección por estafilococos? ¿Existen algunos factores de riesgo? Bueno, generalmente todas las personas que son portadoras sanas de estafilococos coagulosas negativas, todas nosotros, todos tenemos esta bacteria en la piel. Ahora, hay también estafilococos aureus la cual se ha descrito en los portadores, ¿no? Y están alrededor entre el 15 al 50%. Y esto es importante mencionarlo porque si ya tenemos presencia de Staphylococcus aureus y sobre todo en personal de salud, es que deberán tener más cuidado al momento de evaluar a algún paciente, porque acuérdense que va a llevar estas bacterias al paciente y el paciente termina siendo un paciente inmunosuprimido y esas bacterias pueden ser el causante de alguna infección. Ahora, otra de las cosas que sucede con estafilococos es que hay adhesión a las células de la mucosa nasal, de la piel traumatizada o en el endotelio, y es porque se van a liberar adhesinas, elastinas, etc. La quimiotaxis, que es la extracción de los polimorfos nucleares para la fagocitosis, en las cuales están inhibidas por la proteína A y la capa de polisacáridos. Asimismo tenemos a la opsonización, en la cual es la función de la inmunoglobulina G y del complemento C3b, la cual va a ser una cubierta que va a tener la bacteria y de esta manera va a impedir la fagocitosis. Hace un momento les mencionaba que los neutrófilos no van a poder actuar como primera línea de defensa porque va a impedir la parte de la fagocitosis, ¿no? Entonces son algunas de las situaciones en las cuales resultan ser un mecanismo que tiene el estafilococo como parte de su defensa. Bueno, lo que nosotros hacemos en la rutina es observar todo tipo de muestras, hacerle una atención gran y visualizarlo en el microscopio. Además de ello, el cultivo se va a tener que sembrar de preferencia en un medio hipertónico, que es el mannitol salado. Mencionábamos de las pruebas, ¿no? Que tenemos que hacer la catalasa y luego la coagulasa. No hay vacuna contra estafilococos, lo importante aquí es hacer la higiene correctamente, tanto de piel
y de manos para prevenir la parte de la resistencia. ¿Recuerdan ustedes que les estaba mencionando que las colonias de estafilococos pueden producir hemolicinas? Aquí podemos ver en la placa del agar sangre justamente alrededor de las colonias lo que se llaman las hemólisis. Y eso se puede visualizar a las 24 horas después, ¿no? Y miren ustedes que las colonias tienen un color medio grisáceo, amarillo de 3 a 4 milímetros en una placa de 10 centímetros y se puede evidenciar la hemólisis. Otro punto muy interesante es la parte de la susceptibilidad en la cual a qué antibióticos se le puede prescribir a estos pacientes que tienen estas infecciones. Entonces, hay que tener en cuenta que los estafilococos tienen proteínas en su pared celular, en las cuales se van a ligar a la penicilina. Apping y Ferris reportaron los estafilococos productores de la enzima beta-lactamasa que destruyen a los antibióticos beta-lactámicos. Luego aparecieron en los años 60 algunos otros antibióticos como la meticilina, la oxacilina, que después van a resultar ser resistentes a los beta-lactámicos. En esta sensibilidad de las beta-lactamasas bien puede ser por una codificación por los plásmidos o constitutivas, van a ser transmitidas por la transducción y la conjugación, incluso por especies de diferentes estafilococos, ¿no? Ya estábamos mencionando el famoso gen MEC-AC, que va a codificar el PBP alternativo, ¿no? Con baja afinidad con los beta-lactámicos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que la resistencia se va a llamar un meticilino resistente. Por ejemplo, esta es una imagen de un resultado de microbiología, de una muestra de biopsia de mama, ¿no? De la consulta externa, y de la cual se encontraron cocos gram positivos. Se hicieron su identificación a través de los procedimientos automatizados, como pueden ver ahí ustedes en la imagen, y me están diciendo que esta es una bacteria productora de beta-lactamasa, ¿no? Pero esa beta-lactamasa es más con la penicilina, ¿no? Y además también tiene un fenotipo de las metaloestreptograminas inducible en estafilococos. Eso donde lo voy a ver con la clindamicina y la eritromicina. Entonces ahí se describen de que si ambas son resistentes, porque ahí se puede ver que la clindamicina era sensible. Si yo tengo una sensible clindamicina y un eritro resistente, al haber esta discordancia, entonces se tiene que corroborar, ¿no? Para ver si estoy frente a que es un Staphylococcus aureus o que tiene algún otro tipo de genotipo, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en consideración. Ahora, este es otro resultado que sí era de un paciente de la unidad de cuidados intensivos y miren todas las alertas que nos salen del equipo, ¿no? Es una bacteria que produce beta-lactamasas, que tiene resistencia mediada con el gen MEC-A, que es resistente a la meticilina y también es resistente a la clindamicina, ¿no? Ahí también nos están haciendo mención. Entonces, claramente que cuando yo tengo un meticilino resistente, mi tratamiento de elección va a tener que ser o un linezolid o en todo caso podría ser también una vancomicina, siempre y cuando también el valor de las MIC no supere más de 1. Son algunas de las recomendaciones que nos hacen mención. También ya ustedes cuando lleven farmacología es importante también que sepan cuáles son los antibióticos que son contra Staphylococcus aureus meticilino resistente y también dónde es que van a actuar. Muchos de los que van a utilizarse en la pared celular resultan siendo que son bactericidas, son bactericidas, ¿no? Y ahí tenemos a las cefalosporinas, también están ahí los glicopéptidos como la vancomicina. Y así sucesivamente los diferentes antibióticos en donde pueden ir actuando en diferentes sitios de la bacteria. En este reporte que fue publicado en el ICSA, eso ha sido el año pasado, en el cual hacen mención de que si nosotros un paciente que tiene una alergia a la penicilina y tú a estos pacientes hayan tenido una bacteremia por un estafilococo sensible, pueden ver también que si este paciente al tener un tipo de alergia,
¿no? Ya sea la vancomicina, el beta-lactámico, la mortalidad resulta siendo algo baja, ¿no? A comparación de que si yo tengo acá los pacientes en donde tienen alergia a penicilina y más bien les prescribo la vancomicina y les doy solamente vancomicina y con beta-lactámico no, miren que la mortalidad va a aumentar más, por eso que aquí se hace mención de que uno debe desescalar el antibiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo comencé como un antibiótico de amplio espectro, como por ejemplo vancomicina, entonces me llega el resultado del antibiograma y me dicen no, que ella no tiene este tipo de infección, es una infección que se puede manejar en casa, etcétera. Entonces se tiene que ir bajando el antibiótico. Entonces, si ustedes no le bajan el antibiótico porque dicen no, vancomicina sí o sí, porque es mucho mejor y todo lo demás, ahí lo que nos está demostrando en este estudio es que esa mortalidad va a resultar eh, más alta, ¿no? Si es que yo no le cambio el antibiótico o si opto pues por darle antibióticos que son las cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Que sería lo ideal para estos pacientes. En las mismas tablas también hacen referencia a los estafilococos, como pueden ver también ahí dentro de los patógenos gram positivos están pues Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Y miren también aquí a qué agentes uno los considera como contaminantes, y ahí está Staphylococcus, los de tipo coagulasas negativas. Ya les venía mencionando que en el mapa microbiológico de mi hospital, donde yo laboro, en el 2 de mayo, uno de los gérmenes que se viene aislando con mayor frecuencia es justamente a las diferentes variantes del estafilococcus, ¿no? Y sobre todo casi todos ellos están presentes en la microbiota de la piel, ¿no? Y miren este casito, ¿no? Este tipo de preguntas de las cuales nos hacen referencia a que han habido recién nacidos de una sala con infección por Staphylococcus aureus. Entonces, al tener esta bacteremia, se aislaron las cepas que tuvieron las mismas características morfológicas, así como los patrones de la susceptibilidad, ¿ya? Entonces, aquí nos preguntan es qué es lo que se va a hacer, ¿no? Si vas a darle tratamiento profiláctico, aislamiento protector, cerrar la sala, contratar un nuevo personal o realizar los cultivos en el agar de manitol salado, ¿no? Entonces, aquí nos están hablando de un brote, un probable brote, y se necesita saber, pues, la causa, ¿no? Entonces, las causas en estos tipos de pacientes están asociados a qué? A mano del personal de salud. Entonces, aquí la respuesta va a tener que ser que realizar un cultivo utilizando el agar sal y el manitol, ¿no? ¿Por qué? Porque yo primero tengo que ver si estos trabajadores resultan siendo portadores de Staphylococcus aureus. Entonces, si es así, pues estos niños habrán sido manipulados por este grupo de profesionales, de las cuales pues no se lavan las manos. Entonces yo necesito saber si en verdad está presente la colonización de Staphylococcus aureus, ¿no? Que es lo que interesa. Esa es otra de las preguntas, así tipo del examen, que cuáles son las características que tiene la proteína A para causar la infección por Staphylococcus aureus. Entonces aquí la respuesta es que esta proteína A es una proteína de superficie que se va a unir a la fracción constante de la inmunoglobulina G. Sepan ustedes que tenemos hasta 4 subtipos o subclases de la inmunoglobulina G. Este estudio me pareció interesante porque fue publicado en España a inicios de este año, en el cual evaluaron en estudiantes de medicina de años atrás, ¿no? Estudiantes de medicina que llevaron el curso de microbiología desde el año 2014 hasta la fecha del 2021. Entonces estuve evaluando cuánto era la colonización en estos estudiantes y para ello yo se les tomaba la muestra, ¿no? Y ellos mismos se podían tomar su muestra porque ya era casi como una autotoma. Entonces, ¿qué llamó la atención de este estudio? Que se tuvieron 607 estudiantes y además de ello, alrededor del 61% eran colonizados, o sea, cargaban a su Staphylococcus aureus.
Ahora, había determinado también que 9 de ellos eran meticilinos resistentes, que equivale alrededor del 2%. Entonces, sí resulta siendo alarmante porque el hecho de que tengamos ya estudiantes de medicina que ya estén portando Staphylococcus aureus, esto implica de que van a tener que tener más cuidado con la atención del paciente. Entonces resulta siendo alta la presencia de colonias de Staphylococcus aureus, ¿no? Y además también un pequeño porcentaje de la cual es meticilino resistente. Ahora, ¿qué nos puede ocasionar Streptococcus? Y más bien Streptococcus habitan a nivel de la orofaringe, en la boca, adultos jóvenes y en los animales. Resulta siendo que hay algunas especies que son patógenas, como la que descubrió Billroth en 1874 y la varicela, ¿no? O la erisipela, perdón. Pasteur, que lo describe la sepsis puerperal, Fowler sobre la angina con la inflamación articular y cardíaca. Y Lancefield es la que hace la clasificación de los beta hemolíticos en cuanto a cero grupos, ¿no? Entonces, el Streptococcus beta hemolítico bien tiene un cuadro clínico muy característico, como podemos ver desde los cuadros de la orofaringe, una amigdalitis, otitis o sinusitis, cutáneas mucosas como impétigo, erisipelas, celulitis o la misma escarlatina, la fascitis necrotizante, la endocarditis bacteriana, así como la fiebre puerperal. Se menciona también que la fiebre reumática puede ser producida por algunos antígenos, ¿no? De tipo 1, 3, 5, 6, 18. ¿No? En cambio, si el paciente presenta un cuadro de una glomerulonefritis aguda, tipo difusa, entonces estos pueden desarrollar estos cuadros, ¿no? Ahora, esto resulta siendo post-infección, o sea, me dio un cuadro gripal, supongamos por Streptococcus pyogenes, y después ya relativamente yo me he recuperado, o es una recuperación parcial, entonces en ese transcurso del tiempo, como los anticuerpos todavía están presentes, pueden inducir a daño, ¿ya? Y ese daño se va a dar lugar, pues, en el grupo de pacientes que tienen, pues, esta glomerulonefritis. Entonces, algunas características también del grupo de los estreptococos, de todas las lesiones que pueden producir, así como también mencionados Staphylococcus aureus, también. La faringitis, son esas faringes, esas amígdalas grandes, gigantes, que en muchos casos sugieren pues que uno se opere, ¿no? Para tratar de no tener infecciones a repetición. Los cuadros de erisipela y la piodermitis, que son también afecciones en la piel, causados por este grupo de los estreptococos. Otra característica es el producir esta infección llamada la escarlatina en los niños, sobre todo más está asociado con la población pediátrica. Como pueden ver, estas lesiones puntiformes que aparecen primero en el tórax y después de ahí se van diseminando. Otra de las características es que en las zonas de flexión está ahí las famosas líneas de Pastia, ¿no? Que me describe la presencia pues de esta bacteria de la bacteria Streptococcus pyogenes causante de la escarlatina, así como la famosa lengua aframbuesada, ¿no? Porque no tiene ahí papilas, se evidencia ahí en la imagen. Otra de las cosas que pueden suceder por Streptococcus pyogenes es la famosa fascitis necrotizante, ¿ya? Y pueden ver ustedes que afecta casi todas las capas del tejido de la piel, desde la parte más superficial hasta la parte más profunda. Aquí le escriben en la foto que está dañado toda la parte del tejido celular subcutáneo, hay una destrucción masiva de músculos y de los tejidos adiposos, ¿no? Y se pueden producir entre celulitis, ampollas, gangrenas y hasta cuadros de síntomas sistémicos, ¿no? Entonces, haciendo referencia a los estreptococos, también son cocos gram positivos en cadenas, ¿ya? Producen ácido láctico, carecen de la enzima catalasa, son bacterias aerobias y anaerobias facultativas y se pueden desarrollar en medios de sangre, ¿no? Algunos de ellas van a producir las hemolicinas.
haciendo mención a los estreptococos. Entonces, una manera de poder clasificarlos es a través de las hemólisis, gracias a la hemolicina que liberan estos estreptococos, que bien puede ser una beta, hemólisis total, una 2, que puede ser el viridans o alguna variante, y la clasificación 3, que las cuales no tengan hemólisis, no presenten algún tipo de hemólisis. Ahora, de acuerdo a la clasificación de los polisacáridos según los beta hemolíticos, está Streptococcus pyogenes, en el B está Galactiae, en el C está X, Disgalactiae y Canes, ¿no? Otro punto muy interesante es que en la pared celular de los estreptococos se van a obtener ahí, ¿qué cosa? Las vacunas, ¿no? Por eso que es importante también que cuando uno hace determinación de Streptococcus pneumoniae, también necesitamos saber cuál es el serotipo que está albergando, porque las vacunas no cubren todos los serotipos de Streptococcus, ¿ah? Por si acaso. Bueno, así como mencionábamos con la bacteria del estafilococo, Streptococcus también produce, libera sustancias que van a producir daño, como por ejemplo su cápsula, de la cual contiene pues ácido hialurónico y pueden ocasionar las infecciones más graves. La presencia también del carbohidrato, haciendo referencia al caso de la membrana del hematíe, también nos puede hacer la clasificación, ¿no? Otra forma del antígeno del grupo A es la clasificación del Lancefield, que la cual lo pone con letras del alfabeto. Otra característica es la proteína M, que es codificada por este gen M y que le va a dar lugar a la virulencia y clasifica en serotipos. La proteína F, que se va a adherir a las mucosas, y el ácido lipoteicoico, que se va a encargar de la parte de la adhesión, ¿no? Entonces acá nuevamente haciendo referencia a algunas de las características que tienen estas bacterias, como son los estreptococos, mencionando la proteína M, que es la que se va a encargar de la virulencia, va a estimular los anticuerpos, va a evitar lo que es la fagocitosis y se va a adherir a las mucosas, ¿no? Entonces aquí van a tener la presencia de los anticuerpos contra sarcolema cardíaco, que es la fiebre reumática. El ácido hialurónico de la cápsula lo que va a dar lugar es a que no se dé la fagocitosis y se puedan fijar las células CD44 a las células epiteliales humanas. La proteína F, la cual va a inactivar el complemento y por lo tanto me va a bloquear a los polimorfos nucleares. En cuanto a la peptidasa C5A, destruye completa el complemento e inhibe la quimiotaxis. Y mientras que los genes operón es regulador, activador y excitador, ¿no? Los diferentes genes que se utilizan. Asimismo, también la bacteria produce diferentes sustancias, de las cuales todas ellas van a terminar produciendo el daño en el paciente. Bueno, entonces dentro de los productos que produce la bacteria, ya decíamos de las hemolicinas. Esto nos va a permitir hacer la diferenciación en cuanto a los estreptococos, porque las hemolicinas son de dos tipos. Tenemos una hemolicina lábil, que es la O, y es la que va a formar los anticuerpos. Ejemplo, Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes va a formar lo que se llaman estos anticuerpos de la antiestreptolicina O. La S, que es la hemolicina S, y esta es la que yo veo en el agar sangre, ¿no? En el agar sangre, la placa, eh, se va a evidenciar la presencia de esta hemolicina S. La hemolicina S no produce ningún tipo de anticuerpos, ¿ah? La estreptoquinasa, que es la que se encarga de degradar el plasminógeno, también va a destruir todos estos coágulos y su uso terapéutico es para la trombosis. Las proteasas, en las cuales van a generar un daño tisular y que también pueden llevar a cuadros de shock en el paciente, ¿no? Desoxirribonucleasa, que nos va a permitir la diseminación de la bacteria, ¿no? Por la presencia de una prueba llamada anti-DNSA, DNAsa del tipo B, ¿no? Proteínas que también nos van a disminuir el complemento y también esto va a generar qué cosa, que no se produzca la opsonización, ¿no?
O sea, que todos los neutrófilos puedan llegar y puedan ser destruidos, eso no va a suceder. Y la toxina eritrogénica, que también es el famoso superantígeno, en la cual va a activar a los linfocitos TCD4. ¿Para qué? Para que me pueda inducir a mayor citoquina, factor de necrosis tumoral, con la finalidad de generar una destrucción del tejido, ¿no? Una fascitis necrotizante y un síndrome de shock tóxico. Existen otros cocos que también tienen importancia médica, como el Agalactiae. Una característica de la Galactiae es que este va a ser más encontrado en gestantes, ¿no? Por eso se dice que alrededor de 5 al 30% de las mujeres son portadoras. Pero hay que tener cuidado porque estas pueden causar septicemia gestantes, la sepsis neonatal, endocarditis y infecciones linfáticas. Cada vez más se está promoviendo el uso de pruebas como pruebas moleculares para hacer la búsqueda de este Streptococcus beta hemolítico, porque si nosotros no lo encontramos o no lo detectamos, simplemente el bebé puede morir por esta infección, ¿no? Y va a estar entre las semanas 35 a 37 de la gestación. También es importante recordar que se debe descartar una colonización. Ahora tenemos a los grupos C y G, de las cuales son comensales del tracto respiratorio, tanto en humanos como en animales. También pueden producir cuadros de endocarditis y de infección puerperal. Existen también otros estreptococos que son del grupo de las gamma, de las cuales no van a producir ningún tipo de hemólisis, pero se pueden encontrar como parte de la microbiota humana, ¿no? Entonces, ¿y dónde los vamos a encontrar? En la boca, en la uretra, en el tracto respiratorio alto y también en el tracto gastrointestinal. Y ahí podemos ver las diferentes bacterias relacionadas, ¿no? Que pueden producir también daño en el humano. Entonces mencionábamos que en las gestantes, durante la semana 35 o 37 de la gestación, se tiene que tomar un hisopado vaginal, un hisopado rectal, y eso yo lo tengo que llevar a que a lagar sangre, como ven aquí, una prueba llamada la famosa prueba de CAM. Esta prueba de CAM consiste en colocar una estría, como ven acá, en el medio de Staphylococcus aureus, y voy a poner ahí al otro lado de manera perpendicular, ¿no? Voy a colocar mi cepa problema, que podría ser mi Streptococcus del grupo B. Entonces, cuando se junta el Streptococcus del grupo B con el estafilococo, lo que va a generar es esta sinergia, esta como si fuera la cabeza de una flecha. Y eso te está diciendo que estás frente a un Streptococcus agalactiae. Si no se forma esa flecha, entonces estarías frente a un piógenes, ¿no? Entonces eso también es importante hacerlo mención, como les decía, las últimas guías hacen referencia de que se debería de utilizar estos marcadores, ¿no? Sobre todo más porque si estamos frente a un Streptococcus piógenes, la madre tiene que recibir de inmediato antibióticos porque va a pasar al bebé y el bebé va a tener cuadros severos de infección. Otra de las características es un Streptococcus de grupo alfa, los famosos viridans. Estos se producen una hemólisis de tipo parcial, no pueden producir destrucción de la hemoglobina que se observa en hemólisis parcial, ¿no? ¿Y cómo lo vas a ver la hemólisis parcial? De color verde, ¿no? En el lagar sangre lo vas a ver un tono medio verdoso. Estos se van a ubicar en la boca, en el tracto respiratorio alto, en el tracto gastrointestinal y génito urinario, el famoso Streptococcus viridans, ¿no? Entonces también si los aislamos, ojo que en la mayoría de los casos pueden ser saprofitos. ¿Cómo diferencio yo el viridans de un neumococo? La diferencia va a tener que ser con el Loptokin, que es un disco que utilizamos para la identificación. Si el Loptokin sale sensible, es neumococo. Si el Loptokin sale resistente, estás frente a un viridans. ¿Ya? Y eso es importante también tenerlo en consideración. Entonces, Streptococcus viridans, a pesar de que es considerado como parte de la microbiota, también te puede producir algunas infecciones, como podemos ver ahí en la pantalla, ¿no? Neumonía, endocarditis, abscesos, los cuadros de meningitis, así como también aquellas infecciones otorrinolaringológicas, ¿no?
Finalmente, el grupo también de los enterococos. Los enterococos pertenecen a la clasificación de Lancefield. Estos también se pueden encontrar en la piel, en el intestino de humanos y animales y en los contaminantes de agua y alimentos. Los enterococos están más relacionados con las infecciones urinarias, sobre todo si el paciente utiliza algún tipo de sonda. ¿Ya? Entonces va a estar más relacionado con el entorno hospitalario. Ahora, de los enterococos, los más conocidos o los que más se aíslan es el enterococo faecium y fecalis. El faecium es el que es más resistente a los antibióticos, a casi todos. Muchas veces hasta la vancomicina, que vas a tener que utilizar, ¿qué cosa? Linezolid. En cuanto al enterococo fecalis, que es uno de los más frecuentes y resulta ser hasta que es sensible, lo vas a poder identificar porque también puede producir hemólisis y puede producir un desarrollo de cloruro de sodio al 6%, ¿no? Entonces, algunas características también. Pacientes que utilizan sonda urinaria de manera permanente, como los prostáticos, pueden aislarse con bastante frecuencia los enterococos, ¿ah? Entonces, tenerle miedo al enterococcus faecium, de la cual es del entorno hospitalario y es más resistente. Ya para terminar, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces, siempre se ha hablado del neumococo. Neumococo, el causante de las infecciones del tracto respiratorio alto, bajo, ¿no? En la cual se ha relacionado. Y como podemos ver, Streptococcus pues va a estudiar qué cosa, al antígeno capsular. Como podemos ver en la imagen, son cocos gram positivos que pueden estar de forma algo ovalada, pueden estar aquí agrupados de dos o en una cadena corta, como pueden ver aquí en la imagen, y habitan el 40 al 70% de las vías respiratorias altas, ¿no? Del ser humano. Ya mencionábamos también que se puede desarrollar en los medios de agar sangre. Más bien cuando yo tengo estreptococcus sí lo tengo que hacer en el agar sangre porque me ayuda a la identificación de las hemólisis, como si es una hemólisis alfa, una beta o si no produce ningún tipo de hemólisis. Las colonias de los estreptococos, en este caso neumococo, en el agar sangre se van a ver unas colonias de tipo umbilicadas y van a ser brillantes. Al producirme una hemólisis de tipo parcial, que es este tono verdoso, tengo que verificarlo con la prueba del Optoquín, ¿no? Porque si era Optoquín sensible, era neumococo, y si era resistente, es viridas, ¿no? La bilis también puede favorecer la lisis de este neumococo. El neumococo, como las otras bacterias, también producen sustancias que me van a ocasionar daño a nivel de los tejidos. Y podemos ver aquí a la cápsula, que también la cápsula función de inactivar la fagocitosis. Proteínas de adhesión como la proteína A, la adhesina, factores de invasión como la hialuronidasas, neuraminidasas, y factores de inflamación como el polisacárido C. ¿No? Entonces, neumococo es la bacteria que produce una serie de cuadros clínicos, ya sea el tracto respiratorio alto como el bajo, hasta los cuadros de meningitis en niños y también en los adultos mayores, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que la cápsula pues tiene alrededor de 84 serotipos y hay 13 que se utilizan para las inmunizaciones y 23 para los adultos. ¿Cómo puedo yo hacer la detección del neumococo? Y de manera rápida es que se detecte el polisacárido C en sangre, orina o líquido cefalorraquídeo para detectar a los antígenos de neumococo, ¿no? Ahora, es importante también hacer mención que aquellos pacientes cuales tienen un proceso bacteriano agudo y se eleva la beta-globulina sanguínea en la cual va a reaccionar el polisacárido C del neumococo. Y finalmente, este otro caso, haciendo mención pues al grupo de los estreptococos, por eso es una niña que presenta una corea de Sydenham, ¿no? O también se le conoce con el nombre de mal de Zambito, ¿no? A esto se le aúnan los tics faciales, movimientos involuntarios que van a sugerir qué cosa, una fiebre reumática de tipo aguda, ¿no?
Tener en cuenta que su hermano y su mamá habían tenido cuadros de faringitis y el que resultó pues tener la positividad resultó ser el hijo, ¿no? Entonces la prueba que se va a tener que utilizar es la prueba de títulos de anticuerpos de la antiestreptolicina O, ¿no? Que es lo que más se recomienda. Cuidado con que marquen que sea anticuerpos de la antiestreptolicina S, porque les estaba mencionando que la antistreptolicina S no produce ningún tipo de anticuerpos. Más bien esta hemolicina S es la que vamos a encontrar en el agar sangre, ¿no? Lo que vamos a ver en las hemólisis, en las prácticas, es con el agar sangre, ¿no? No existe prueba de PCR para detectar los anticuerpos contra la proteína M, ya a eso también es importante hacer mención. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que desean consultar con respecto a esta parte de los estafilococos y estreptococos. Antes que me olviden los que estaban colonizando los estafilococos, uno de los factores de riesgo que se relacionan es la sinusitis crónica en los estudiantes de medicina, cuando estábamos mencionando la presencia del estafilococo y que habían una alta cantidad de portadores de estafilococcus aureus. Por eso les decía que también aquí es importante ver lo que es la higiene de manos, por si acaso. Muy bien. Bueno, si es que no hay ninguna pregunta, chicos, creo que con esto hemos concluido nuestra sesión. Ha sido un gusto compartir con ustedes y ya nos estaremos viendo en una siguiente sesión que lo vamos a hacer ya de manera presencial, por si acaso. Que tengan buenas noches, chicos, y muchas gracias.